Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el estudio de lo que son las ecuaciones de estado. Ya la clase anterior estuvimos trabajando con la ley del gas ideal, ¿verdad? Donde se cumple la relación que la presión por el volumen es igual al número de moles por una constante. Una constante significa que no cambia y su valor siempre va a ser el mismo, multiplicado por la temperatura. Esto se cumple cuando un mol del gas, ya vimos que ocupa una presión de una atmósfera, ejerce una presión de una atmósfera en un espacio, un volumen de 22,4 litros. Y si sabemos entonces la constante de los gases, el número de moles, la presión, entonces podemos saber que esa temperatura va a ser de 273 grados Kelvin. Ahora vamos a ver la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Hasta ahora, todos los sistemas que hemos visto han sido de gases puros, ¿verdad? De un solo gas. Pero en este caso, la ley de Dalton nos habla de que podemos tener una mezcla de gases. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las presiones, el volumen o las temperaturas de una mezcla de gases? Hasta el momento no lo habíamos visto. Pero este señor Dalton estableció una ley que se conoce como las presiones parciales, ley de las presiones parciales, donde la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. Ejemplo, supongamos que tenemos dos gases, pero acá en el ejemplo tenemos tres gases. Este gas que se representa con una esfera de color naranja, este gas que se representa con una esfera de color azul y este de color verde. Tenemos tres gases, A, B y C. Entonces, la ley del gas ideal, aplicando la ley del gas ideal, vamos a saber que la presión total que ejercen esos gases va a ser la sumatoria de cada presión de manera individual. Entonces sería que la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 es igual a la presión total. Y vean lo que aquí como que lo suman. Esto es una presión, se suma con la verde y completan toda la presión. O sea que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones individuales que ejerce cada gas. Acá podemos ver otro ejemplo. Tenemos el oxígeno que ejerce una presión de 159, el nitrógeno que ejerce una presión de 593. Ahora, si yo sumo esas dos presiones, la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno, me va a dar la presión total del sistema. Y va a ser de 752 milímetros de mercurio. Porque sumamos esta presión, o sea, 159 más 593, me va a dar la presión total del sistema. Recuerden que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones individuales que ejerce cada gas. Para ello existen unas fórmulas de calcular esto. Veamos otro ejemplo. Tenemos un gas A representado con esferas de color rojo, un gas B representado con esferas de color amarillo y un gas C. Entonces la presión total va a ser igual a la suma de cada presión de manera individual. La presión A del gas A, la presión B y la presión C. Y si ven, aquí está como que agarro todo ese gas, lo coloco en el mismo recipiente y ahora ejercen una presión total que obviamente va a ser mayor. Entonces la presión total va a ser igual a la presión A más la presión B más la presión C. Entonces, para calcular esto debemos utilizar la ley del gas ideal, que ya la vimos. La ley del gas ideal dice que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por una constante por la temperatura. Ahora, la presión de A va a ser igual al número de moles de A y la presión de B va a ser igual al número de moles de B. Así que, recordando un tema que ya ustedes vieron en sexto año o van a ver, yo puedo calcular, sí, ya lo vieron en quinto año, yo puedo calcular lo que se llama la fracción molar. La fracción molar. Entonces, otra fórmula sería que la fracción molar de un gas A multiplicado por la presión total me va a dar la presión de ese gas. Y la fracción molar de un gas B multiplicado por la presión total me va a dar la presión de B. Recuerden que el número de moles total va a ser igual al número de moles de A más el número de moles de B. Recordando acá lo que es la ecuación, vamos a poner aquí unas anotaciones. Ajá.
Bien, recuerden que para calcular la fracción molar, usted tiene esto. Digamos, fracción molar de A va a ser igual al número de moles de A número de A entre número de moles de A más número de moles de B. Por eso que dice números totales. O también sería que la fracción molar de A es igual a número de moles de A. ¿Qué le pasa aquí a esto? Número de moles de A entre N total. Y ya vimos que N total es NA más NB. Conoce el número de moles de ese gas o de los gases, puede calcular la fracción molar y la multiplica por la presión total y le va a dar la presión de ese gas. Véanlo acá. La presión de A va a ser igual al número de moles de A entre el número de moles total. Y la presión de B va a ser igual al número de moles de B entre el número de moles total. Siendo XA, NA entre NT y siendo XB entre NB entre NT. O sea que la presión total va a ser igual a la sumatoria de la presión de A más la presión de B o C, depende de cuántos gases usted tenga. Y NT va a ser igual a la sumatoria de los moles de cada gas. Ya sabemos también cómo calcular el número de moles. Recuerden que el número de moles se calcula a los gramos entre el peso molecular de ese gas. Así que chicos, vamos a ver una pequeña práctica, cómo resolver problemas donde debemos utilizar la ley de Dalton de las presiones parciales. Que esta ley, como ya les dijimos, tiene que ver con la presión que ejerce cada gas en un sistema. Entonces empecemos. Miren este ejercicio. Dice, en un recipiente de 10 litros a la temperatura de 125 grados Celsius se colocan 0.50 moles de hidrógeno, 0.0313 moles de oxígeno y 0.0357 moles de nitrógeno. Calcule la presión total en atmósferas. Suponga el comportamiento ideal. Así que como nosotros, cuando trabajamos con la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales, debemos utilizar la ley del gas ideal, entonces debemos acá emplear lo que es PV es igual a nRT. Despejando, porque vamos a buscar la presión de cada gas, tendríamos que utilizar entonces nRT, pero para ello debemos utilizarlo por separado para cada gas. Por ejemplo, miren, voy a colocar el primero va a ser hidrógeno, ¿verdad? El primero va a ser hidrógeno. El segundo va a ser, vamos a trabajar con oxígeno. Y el tercero va a ser nitrógeno. Listo. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación. Dice que P es igual a nRT entre V. Igual acá, P igual a nRT entre V. Y P es igual a nRT sobre V. Así que yo voy a reemplazar los valores. Para el hidrógeno, yo tengo que el número de moles de hidrógeno es 0.50. Déjame borrar aquí, que me equivoqué un poco. Ahora sí. Sería 0.50. Yo creo que un 4 aquí. 0.450 por la constante de los gases, que dijimos que es 0.082. Voy a omitir las unidades, pero ustedes las deben colocar por la temperatura. Ya la temperatura acá, la tenemos, que es de 398 grados Kelvin. Y eso lo vamos a dividir entre el volumen. Así que el volumen ya no lo están dando, ¿verdad? Dice en un recipiente de 10 litros, que el volumen va a ser de 10. Y hacemos lo mismo para el oxígeno, solamente que va a cambiar este valor. Miren que lo voy a colocar de otro color para que resalte.
Vamos a colocarlo de este color, de verde. Para el oxígeno, entonces tenemos 0.0313. Y ahora sí lo demás sí, se repite, que es la constante de los gases, 0.082 multiplicado por la temperatura, que es 398, entre el mismo volumen. Ahora el último, que sería el nitrógeno. Vamos a colocarlo de otro color, de negro. Entonces sería el nitrógeno. Tengo que es 0,0357 por la constante de los gases, que es la misma, 0.082 por 198 Kelvin. De esa manera, entonces, yo puedo calcular la presión del hidrógeno, la presión del oxígeno y la presión del nitrógeno. Recuerden que al final yo debo sumar esas tres presiones para encontrar la presión total. Yo puedo trabajarlas como presión de hidrógeno, presión de oxígeno, presión de nitrógeno, presión de A, o presión de B, o presión de C, o presión 1, presión 2, presión 3. Eso va a depender. Así que vamos a realizar ese cálculo. 0.450 por 0.082 por 398 de la misma temperatura y el mismo volumen. Así que para el hidrógeno va a ser igual a 1.46. Vamos a dejarlo en 1.46. Sin redondear. 1.46, ¿qué cosa? Atmósfera. Ahora calculemos el del oxígeno. Del oxígeno solamente tenemos que calcular, reemplazar la misma ecuación, pero se cambia el número de moles. Ya quería 0.0313. Sería 0,10 atmósfera. Y en la última, utilizamos la misma ecuación, pero cambiamos solamente el número de moles, que sería 0,0357. Y nos dice que es 0.11 atmósfera. Ahora, a mí lo que me interesa es calcular la presión total, ¿verdad? Entonces la presión total, miren lo que voy a hacer aquí. La presión total va a ser igual a la presión del hidrógeno. Voy a colocarlo aquí. La presión del hidrógeno más la presión del oxígeno más la presión de ¿qué? Del nitrógeno. Y todo eso va a ser igual a lo que ya acabo de calcular aquí, que sería 1.46 más 0.10 más 0.11. Dice que es 1,67 atmósfera. Así que la presión total va a ser igual a 1,67 atmósfera. Y ese sería entonces ¿qué? La presión total que ejercen esos tres gases sobre el sistema. Vean lo que hicimos. Primero debemos calcular la presión de cada gas, conociendo el número de moles de cada gas. Ya sabemos la constante de los gases, la temperatura y el volumen. Y luego sumamos cada presión. Recuerden que esta es la presión del hidrógeno. Esta es la presión del oxígeno. Y esta es la presión del nitrógeno. Sumo esas tres presiones y me va a dar que es 1,67 atmósfera. Vamos a ver ahora otro pequeño ejemplo. Bien chicos, este ejemplo es un poco más complicado, pero lo podemos resolver. Y dice, una mezcla de gases contiene 4,46 moles de neón, 0.74 moles de argón,
y 2,15 moles de xenón. Calcule las presiones parciales de los gases y la presión total es de 2 atmósferas. Así que vamos a copiar nuestros datos para poder saber cómo vamos a trabajar. Tenemos que la presión total ya nos las dieron y es de 2 atmósferas. Por ende, la presión de cada uno de esos gases va a ser menor a 2, porque acuérdense que la sumatoria de cada presión parcial o cada presión individual da la presión total. Y si la total es 2, obviamente esas presiones deben ser menores a 2. Ahora tenemos el número de moles. El número de moles es el neón. Entonces tenemos N de neón. Tenemos que es 0,74. Tenemos N de argón. Dice que el del argón es 2,15. Y por último tenemos el del xenón. Ah, me equivoqué aquí. El del argón es 0,74. Ah, no. Ah, el del xenón. Discúlpenme. Vamos de nuevo. La presión total es de 2 atmósferas. Ahora dice que es 4,46 moles de neón. Así que el N del neón es 4,46 moles. El del argón, el N del argón, es de 0,74. Y por último, vamos a ver el del xenón, el N del xenón. Dice que es de 2,15. Estos son nuestros datos. Nos dan la presión total y el número de moles de cada uno de ellos. Yo podría calcular, si tuviera lo que es el volumen, la temperatura, yo pudiera calcular la presión de cada uno de ellos, pero como pueden ver, no tengo volumen, no tengo temperatura y debo calcular la presión de esos gases. Así, ¿cómo lo haría? ¿Ves que no es un problema tan sencillo, tan común? Pero recordemos que nosotros vemos una fórmula donde la presión de A o la presión de 1 va a ser igual a número de moles de A, ¿verdad? Por, ajá. Pero como no tenemos eso, hay una fórmula que dice que la fracción molar de A por la presión total es igual a la presión de A. O sea que yo podría calcular la fracción molar de cada uno de ellos. Miren, yo voy a calcular aquí, yo voy a sumar esto y voy a obtener el número totales de moles. Aquí abajo. Miren, voy a sumar el número, eso va a ser N total. Así que N total va a ser igual a la sumatoria de 4,46 más 0,74 más 2,15. Porque esos son los valores que me está dando el problema. Y eso me da igual a 7,35. O sea que los moles totales va a ser igual a 7,35 mol. Listo. Una vez que yo calculo los n totales, yo puedo ahora calcular la fracción molar. La fracción molar va a ser igual a, la voy a colocar aquí, X. Voy a poner X de A. X de A va a ser igual a N de en este caso del neón, que sería 4,46, entre el total, que es 7,35. Y eso es igual a, vamos a ver, 4,46 entre 7,35. O sea que es 0,61, vamos a redondearlo. 0,61
Tengo la fracción de A. Ahora vamos a la fracción de B. La voy a colocar otro color para que se distinga. Ahora la de B, que sería la del argón, va a ser igual a 0.74 entre 7.35. Y eso va a ser igual a, vamos a calcularlo, 0.74 entre 735 es 0.06. Por último, vamos a calcular la fracción molar de C, que es igual a 2,15 moles entre el total, que es 7,35. Si ustedes son observadores, siempre se divide entre n total. N total. O sea que el denominador siempre va a ser el mismo. Lo que cambia es el numerador. Por eso se llama fracción molar, porque el numerador es el mismo. Entonces sería 2,15 entre 7,35 y es igual a 0.29. Listo, muchachos. Con esos valores, ahora yo puedo calcular la presión de cada uno de esos gases. Déjenme solamente rectificar algo aquí. Sí, chicos, había cometido un error aquí sin percatarme. Y es que 0.74 era 0.74. Entre 0.35 es 0.10. 0.10. Ahora, ¿por qué me percaté de ese error? Y ustedes también lo pueden hacer. Porque la sumatoria de todo esto debe dar 1. Esa es una de las leyes que se cumple en la fracción molar. Dice que la sumatoria, ahora si yo sumo esto aquí, me da 1. La sumatoria, ¿verdad? De la fracción molar te tiene que dar 1. Miren, 0.69 más 10, 71 y 71 más 29 es 1,0. Siempre debe dar 1, la fracción molar. Aquí ves, 1. Debe dar 1. Listo. Aquí da 1. La fracción molar debe dar 1. Ahora ya he calculado lo que es la fracción molar. Así que yo puedo calcular la presión de A. Digamos que la presión de A va a ser igual a... Bien, chicos, ya tenemos los datos que nos importa. Entonces podemos calcular la presión, digamos, del... para cada efecto de la práctica, yo estoy colocando A, B y C, pero ustedes saben que A es el neón, B es el argón, C es el neón, creo. Bueno, ustedes saben aquí. El neón, el argón y el xenón. Listo, ahora sí podemos calcular cada uno de ellos. Veamos. La presión de A, va a ser igual a la X de A, que ya la hemos calculado, por la presión total. ¿Y cuál es la presión total? 2, ¿verdad? La de B, la presión de B va a ser igual a X de B por la presión total. Y la última, la presión de C, va a ser igual a XC por la presión total. Listo, ahora solamente nos queda reemplazar los valores. Eso va a ser igual a XA, es 0.61 por 2 atmósferas, ¿verdad? Este de acá, el B, sería 0.10 por 2 atmósferas. Y el último, que sería el C, o sea, el xenón, sería 0.29 por 2 atmósferas. De esa manera vamos a tener la presión de cada uno de ellos. Vamos a buscar nuestra calculadora.
Y vamos a ver. Dice que sería 0.61 por 2 y sería 1.22 atmósferas, el primer valor. 1.22 atmósferas. Y el segundo sería 0.10 por 2, que sería 0.20, ¿verdad? Así que sería 0.20. 0.20 atmósferas. Y de último sería 0.29 por 2. 0.29 por 2, que sería 0.58. Si ustedes observan, esas presiones de cada gas van a ser menor la presión total, que es de 2. Así que esta sería la presión del neón. Esta sería la presión del argón. Y de último tenemos la presión del xenón. Y listo, ahí tenemos entonces la presión de cada uno de esos gases. Es decir, que cada uno de esos gases ejerce una presión sobre el sistema. Ya aprendimos a calcularla. Cuando nos dan la presión total, nosotros tenemos entonces que calcular la fracción molar, para de esa manera, con la fracción molar, multiplicarla por la presión total y obtener entonces la presión de cada uno de esos gases. Primero calculamos, acuérdense, la fracción molar se calcula el número de mol de ese gas entre el número de moles totales. Así que yo aquí calculé el número de moles totales, sumé los 3 moles y ahora calculo individualmente cada fracción molar. Una vez que tengo la fracción molar, la multiplico por la presión total, que es de 2 atmósferas. Miren, aquí está, 2 atmósferas. Y ya entonces voy a calcular la presión parcial de cada uno de esos gases. Y esa presión parcial, si yo la sumo, me debe dar la presión total del sistema. O sea que la presión total del sistema es igual a, si yo sumo eso, me debe dar 2,0. Y esa sería la presión total del sistema. 2,0 atmósferas. Lo pueden sumar y si se dan cuenta queda 0. Porque eso es lo que dice la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Que la sumatoria de cada una de las presiones de los gases individuales va a ser igual a la presión total del sistema. Así que con esto culminamos el tema del primer trimestre. Espero que puedan resolver su módulo de aprendizaje. Si tienen dudas me la hacen llegar al grupo de WhatsApp. Estudien bastante y repasen. Así que les deseo un excelente día y nos vemos la próxima.